Hola, ¿cómo están? Continuamos con nuestro curso de Derecho Público. En este caso vamos a ver el tema descentralización administrativa por servicios. La descentralización supone la ruptura de un vínculo jerárquico. Se traduce en la ausencia de dar instrucciones u órdenes de servicio por parte de un órgano a otro inferior jerárquico y se sustituye por un vínculo de control de la actuación del mismo. Existirá mayor descentralización cuando hay menores controles sobre la actuación del órgano descentralizado. Por lo tanto, la descentralización implica la ruptura del vínculo jerárquico y su sustitución por el vínculo de control. La autonomía, concepto al que hemos referido, implica la capacidad que tiene un órgano de dictar su propio ordenamiento jurídico. Habrá mayor o menor autonomía dependiendo del nivel de descentralización que dicho órgano tenga. Los entes autónomos tienen más autonomía que los servicios descentralizados, en tanto son más descentralizados. A mayor descentralización, mayor autonomía; a menor descentralización, menor autonomía. Tenemos por aquí un esquema que nos explica cómo funciona la descentralización. Tendremos un órgano central y un órgano descentralizado. Esa descentralización surge de una norma que establecerá el mayor o menor grado de descentralización y, por lo tanto, la mayor o menor autonomía que tendrá dicho órgano. Tendremos en la Constitución previstos entes autónomos necesarios, o sea, determinadas materias que necesariamente deben llevarse adelante por entes autónomos. Allí tendremos al Banco de Previsión Social en el artículo 195, al Banco Central de la República o Banco Central del Uruguay en el artículo 196 y a las entidades de enseñanza pública superior, secundaria, primaria, normal, industrial y artística en los artículos 202 y siguientes de la Constitución. Allí tendremos a la UDELAR, a la ANEP, a la UTEC, entre otros. Tendremos otros entes autónomos posibles, aparte de los necesarios, y serán aquellos creados por ley. El elenco de entes autónomos puede ser ampliado por ley siempre y cuando esa ley cuente con 2/3 de votos del total de componentes de cada Cámara. Por lo tanto, para la creación de un ente autónomo se requiere mayoría especial en el Parlamento. Hay determinados servicios, a su vez, que no pueden ser entes autónomos. Por lo tanto, podrán prestarse en la forma de servicios descentralizados o en la órbita del Poder Ejecutivo. En primer lugar, tendremos los servicios atribuidos al Poder Ejecutivo, que están previstos en el artículo 168 de la Constitución. Tenemos la conservación del orden y la tranquilidad en lo interior y la seguridad en lo exterior, el mando superior de todas las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, tendremos a los previstos en el artículo 186 de la Constitución, como son los servicios de correos, de telégrafos, de administraciones, de aduanas y puertos y de salud pública, los cuales la ley podrá concederles el grado de autonomía que sea compatible con el Contralor del Poder Ejecutivo. Dichas figuras a nivel general están prestadas bajo la órbita de servicios descentralizados. Los servicios comerciales e industriales del Estado siempre deben prestarse bajo entes autónomos y servicios descentralizados, no podrán estar centralizados en el Poder Ejecutivo. Esto está previsto en el artículo 185 de la Constitución. Algunos ejemplos de las empresas públicas, por ejemplo, UTE, OCE, ANCAP, Banco Hipotecario, Banco República. Los actos de los entes autónomos no son recurribles para ante el Poder Ejecutivo. Los entes autónomos no están subordinados a un órgano jerarca, por lo cual no existe un control administrativo a través de recursos administrativos con referencia a sus decisiones. Si su directorio ha dictado un acto administrativo, el mismo solo admitirá una impugnación por intermedio de un recurso de revocación. Aquí hay una diferencia con el servicio descentralizado, en tanto los servicios descentralizados, como están sometidos a tutela administrativa del Poder Ejecutivo, admitirán un recurso especial que es el recurso de anulación previsto en el artículo 317 de la Constitución. Los entes autónomos solamente estarán sometidos al control del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Poder Judicial. Se requerirán mayorías especiales para determinar la organización de un servicio estatal.
Recordemos que para la creación o supresión de un ente autónomo se precisa una ley que tenga 2/3 de votos del total de componentes en cada Cámara. Dicha mayoría no debe reunirse cuando se trata simplemente de cambiar un cometido de un ente autónomo o de trasladar un cometido de un ente autónomo a un servicio descentralizado. Tampoco regirá para suprimir un ministerio o un servicio descentralizado, casos en los cuales se requiere mayoría absoluta. La integración de los órganos jerarcas de los entes autónomos y los servicios descentralizados. Recordemos que algunos jerarcas de los entes autónomos tienen que ser colegiados. Es el caso de los directorios o los consejos directivos. Los entes autónomos, por lo tanto, son pluripersonales. En cambio, los órganos jerarcas de los servicios descentralizados pueden ser tanto colegiados como unipersonales. Pueden ser pluri o unipersonales. Le llamaremos a los pluripersonales directorios y a los unipersonales dirección general. ¿Cuál es la regla para la integración de los órganos jerarcas? Bueno, en primer lugar, los servicios de enseñanza pueden ser electos o designados. Sus jerarcas podrán ser electos o podrán ser designados por el Poder Ejecutivo. Esto está previsto en los artículos 203, numeral 1 de la Constitución. Salvo esta regla para la Universidad de la República, en donde todos los órganos son electos. En los demás casos, como decíamos, la ley determinará la forma de integración de los entes. En segundo lugar, los servicios descentralizados y los entes autónomos industriales y comerciales. La designación de sus directores corresponde al Poder Ejecutivo con venia de la Cámara de Senadores, salvo en 3 casos. El primero de ellos, cuando el cargo sea electivo. La electividad del cargo es dispuesta por una ley que debe tener 3/5 de votos del total de componentes de cada Cámara. Para los entes autónomos, para los servicios descentralizados, no existe formalidad especial. En segundo lugar, cuando la ley por 3/5 de votos del total de componentes de cada Cámara determina una forma de designación distinta, se estará a la designación establecida en la ley. Allí no aplicaría la regla general. Y en tercer lugar, cuando una disposición especial de la Constitución establece la integración del directorio. La duración en los cargos de los directores será hasta que se designen los nuevos directores. El artículo 192 de la Constitución establece que las normas que prevén en cada caso la designación indicarán la duración en el cargo. Las vacancias se proveerán por el mismo procedimiento de designación establecido. La Constitución autoriza a la ley a que en los casos de cargos electivos se prevea la existencia de suplentes en casos de vacancia temporaria e incluso de vacancia definitiva. Los directores deben renunciar cuando pretendan postularse a elecciones nacionales. Analicemos ahora la destitución de los directores. Recordemos que los directores pueden ser destituidos en aplicación del artículo 198 de la Constitución. Son destituidos por el Poder Ejecutivo previa venia de la Cámara de Senadores. Las causales de destitución están específicamente establecidas en la Constitución y son 5. Aquellos actos que sean delito, la omisión en el cumplimiento de sus funciones, la carencia de aptitudes para desempeñar las funciones, la ineptitud, omisión o delito en el ejercicio de su cargo o la comisión de actos deshonrosos para él o para la institución a la que se pertenece. Como decíamos, el Poder Ejecutivo envía a la venia a la Cámara de Senadores e inclusive, mientras dura la solicitud de venia y el trámite en Cámara de Senadores, podrá designar directores transitorios, reemplazarlos con otros directores de otros entes autónomos o servicios descentralizados. Como decíamos, el Poder Ejecutivo podrá reemplazar directores transitoriamente con directores de otros entes y de servicios descentralizados. Dicha regla no aplica a los entes de enseñanza. En el caso de la UDELAR, el Consejo Directivo Central tiene la potestad para sustituir temporalmente a aquellos directores que reúnan las causales de destitución. Esto está previsto en la Ley Orgánica de la Universidad de la República. La destitución también tiene relación con la autonomía, en tanto cuando el director es destituido, las decisiones que este sujeto ha tomado en el ámbito de su dirección quedarán vigentes. No habrá ningún efecto sobre las decisiones tomadas. El Poder Ejecutivo no podrá destituir por razones políticas a los directores, sino que los deberá destituir por razones de legalidad cuando incurran en las 5 causales previstas en el artículo 198.
Las atribuciones de los directores generales o de los consejos directivos, recordemos que son más amplias en la órbita de los entes autónomos que en la órbita de los servicios descentralizados. En el caso de los entes autónomos, podrán elaborar el estatuto de sus funcionarios. En los casos de enseñanza los dicta el Consejo Directivo Central. Para el caso de los entes industriales y comerciales los proyecta el ente y los aprueba el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, tienen potestad reglamentaria autónoma, como decíamos, a mayor descentralización, mayor autonomía, por lo tanto mayor capacidad para el dictado de su propio ordenamiento jurídico. En tercer lugar, tienen las potestades propias de todos los jerarcas, por ejemplo, la resolución de los recursos administrativos. Los servicios descentralizados tendrán el grado de descentralización y los cometidos que la ley les atribuya. Analicemos ahora la especialidad y la especialización del ente, dos conceptos trascendentes para comprender cuáles son los límites que la ley no puede vulnerar a la hora de la regulación de las actividades de los entes autónomos y servicios descentralizados. En primer lugar, tendremos un concepto que es el de la especialidad, que es el abanico de temas en los cuales el ente autónomo puede actuar. Respecto de este abanico de temas, la ley podrá agregar o quitar actividades al ente autónomo o servicio descentralizado. Dentro de esta especialidad estará la especialización del ente autónomo, cuya regulación compete exclusivamente al mismo. Son cuestiones técnicas, cuestiones específicas que solamente podrá regular el ente. Allí la ley no podrá ingresar a regular. Esto es una manifestación de la autonomía de los entes autónomos. Los entes autónomos y servicios descentralizados también tendrán potestades de colegislación concernientes a los servicios que correspondan a sus respectivos entes. La participación de los entes de enseñanza a la hora de la legislación en estas cuestiones es obligatoria. Para los restantes entes autónomos y servicios descentralizados será facultativo y serán convocados por el Parlamento cuando éste así lo entienda pertinente. Los entes autónomos tienen función de colegislación en materia presupuestaria, en tanto elaboran su presupuesto que después remiten al Poder Ejecutivo para su incorporación al presupuesto nacional. La determinación de los cometidos y atribuciones de cada ente, recordemos que el alcance de la legislación en cuanto a fijar cometidos y atribuciones de los entes autónomos alcanza a dos temas: a la distribución de las materias entre los entes autónomos y a la indicación de hasta dónde pueden adoptar decisiones en la materia de su competencia. Existirán casos en donde la competencia por razón de materia está indicada en la Constitución: Banco de Previsión Social, Banco Central, Universidad de la República. También habrá casos en donde la ley determine los cometidos y atribuciones de cada ente autónomo. Recordemos que aquí la ley requiere mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara. El artículo 317 de la Constitución establece la existencia del recurso administrativo de anulación, que aparece en escena en situaciones promovidas por los interesados. Existirá la posibilidad de que aquellos interesados vulnerados en su interés directo personal y legítimo soliciten un control de los actos de un servicio descentralizado. Aquí, a los recursos de revocación y jerárquico en caso de corresponder, debemos agregar el recurso de anulación. La anulación, en este caso, la resuelve el Poder Ejecutivo por razones de ilegitimidad. Si el Poder Ejecutivo anulase el acto, la subsanación de dicho acto administrativo continúa correspondiendo al directorio del servicio descentralizado. En el caso de los entes autónomos, no procede el recurso de anulación, en tanto no están sometidos a tutela administrativa del Poder Ejecutivo. Como decíamos, en los entes autónomos hay mayor descentralización, lo que implica que el sometimiento de sus decisiones será directamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o ante el Poder Judicial. Control de oficio sobre la gestión o los actos. El Poder Ejecutivo, de oficio, si considera inconveniente o ilegal la gestión o los actos de un ente autónomo o servicio descentralizado, podrá controlar los mismos. El procedimiento en este caso será el siguiente. En primer lugar, podrá realizarle observaciones al directorio o director general y disponer la suspensión de los actos. Si esas observaciones son aceptadas por el directorio o el director general, allí se mantendrá la posición del Poder Ejecutivo, pero si el directorio o el director general no aceptan dichas observaciones,
En primer lugar, el Poder Ejecutivo podrá desistir de su posición, en el entendido de entender que tiene razón el directorio o director general, o en segundo lugar, podrá disponer las rectificaciones, correctivos o remociones que considere conveniente, comunicándolos a la Cámara de Senadores, que tendrá 60 días para resolver definitivamente dicho conflicto. En efecto, si las observaciones del Poder Ejecutivo son desatendidas y el ente o servicio descentralizado insiste en su posición, el Poder Ejecutivo puede disponer rectificaciones comunicándolas a la Cámara de Senadores, o disponer, por el mismo trámite, correctivos o remociones. Los correctivos suponen un reproche a la conducta de los directores. Por ejemplo, podría ser el caso de una suspensión. Las remociones no suponen un reproche a los directores y han de fundarse en razones de legalidad o conveniencia. El artículo 197 de la Constitución se remite al inciso tercero del artículo 198, estableciendo la posibilidad de reemplazo interino de los directores cuando se solicite la venia de destitución y ésta esté en trámite en el Senado. A su vez, los entes autónomos y servicios descentralizados están sometidos al control jurisdiccional, están sometidos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo por los actos administrativos que pudiesen dictar, siempre y cuando se agote previamente la vía administrativa, están sometidos al Poder Judicial. Esto está derivado de la responsabilidad patrimonial que tienen los entes autónomos y servicios descentralizados a partir de su personalidad jurídica. En tercer lugar, tendrán el sometimiento a decisión judicial sobre cualquier otro conflicto que pudiesen tener en el ejercicio de sus competencias. También tendrán control parlamentario. Los controles administrativos y los jurisdiccionales son los más intensos, pero el parlamentario es un control bastante importante desde el punto de vista político. La solicitud de datos o informes sobre el funcionamiento de los entes autónomos y servicios descentralizados la mantienen los legisladores en su caso. Asimismo, el Poder Legislativo podrá responsabilizar censurando al ministro por omisión, por ejemplo, por no haber iniciado la destitución del director si hubiese incurrido en algunas de las causales del artículo 198. Podrá el Parlamento llamar a sala a los ministros para escuchar explicaciones respecto de alguna cuestión que refiere a la gestión del ente autónomo servicio descentralizado. Y a su vez se podrá definir, en aplicación del artículo 120 de la Constitución, la conformación en una de las cámaras de alguna comisión investigadora sobre la gestión de dicho ente. También tenemos el control popular, no menos importante. El artículo 191 de la Constitución establece la obligación de publicar periódicamente estados que reflejen claramente la vida financiera de los entes, previo avisado del Tribunal de Cuentas. Y tendremos también la ley 18.381, que es la ley de acceso a la información pública, que le permite a cualquier ciudadano solicitar información respecto de la gestión de alguna entidad pública. El estatuto de los directores o consejeros son trascendentes también a la hora de analizar los entes autónomos y servicios descentralizados. Recordemos que el artículo 200 de la Constitución establece dos límites respecto de la situación estatutaria de los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados. El primero de ellos refiere a que los miembros de los directorios o directores generales no puedan ser nombrados para cargos ni aún honorarios que directa o indirectamente dependan del instituto del que forman parte, sino hasta un año después de haber cesado en sus cargos. Esta regla no aplica para los casos de enseñanza. En segundo lugar, la prohibición de actividades relacionadas con el organismo que dirigen también está prohibida en este caso, salvo los casos de la prestación de actividades de enseñanza, de actividades docentes. Administraciones autónomas de naturaleza jurídica especial o administraciones autónomas con patrimonio propio están previstas en el artículo 191 de la Constitución. El artículo 191 establece que los entes autónomos, servicios descentralizados y en general todas las administraciones autónomas con patrimonio propio, cualquiera sea su naturaleza jurídica, publicarán periódicamente estados que reflejen claramente su vida financiera. Bueno, este artículo 191 nos consagra la existencia de administraciones autónomas, que son distintas a los entes autónomos y a los servicios descentralizados. Esta disposición fue la que dio origen a la creación de las personas públicas no estatales, entidades que se crean con fondos públicos, pero que están por fuera del Estado en sentido amplio.